Bueno, Rajeli, pues desde el museo, de verdad que es que darte las gracias porque te estás portando muy, muy bien. O sea, de corazón sé que lo haces, pero esta oportunidad de que nos puedas ilustrar en temas de interés para nosotros, ¿no? Y de aprendizaje para muchos que a lo mejor no saben, no son especialistas en el tema o quieren, simplemente se dedican a aspectos vinculados a los museos y al turismo, en nuestro caso en Toledo, y quieren aprender un poco más sobre la cultura judía y esta herramienta y esta oportunidad que iniciamos hoy desde el Museo Sefardí es fundamental. Entonces, tú eres de la casa, siempre lo has sido, en la época de Santiago como director, evidentemente, pues tuve la oportunidad de conocerte y ahora pues lo vuelves a hacer porque tras un parón de años por circunstancias que hemos tenido nosotros sobre todo, bastante duras, pues hemos visto también cómo has ido evolucionando y creciendo como profesional y como persona. Y a mí la verdad es que me emociona especialmente eso y que, por ejemplo, en esta tarde, parte del museo, muchos compañeros están conectados para aprender de ti, porque realmente eh, todos tenemos mucho que aprender de todos, ¿no? Y tú eres una persona que tu sabiduría la transmites con una pasión, que es que más allá de tu pedazo de currículum vitae y de tu trayectoria vital y profesional, pues está eso, la pasión que le pones por eso queríamos, no es inocente, haberte elegido como la anfitriona de este inicio de esta nueva etapa, aunque sea nos vemos por aquí, pero y está muy bien que podamos conectarnos así, que nos den esta oportunidad, la verdad. Entonces, nada, yo quería simplemente, si os parece, como son las 6:05, si no me equivoco, según este ordenador. Sí, sí, no, ya estamos en horario español, ya podemos empezar. No, es que no he escuchado las campanas de la catedral que se oyen desde mi piso de Toledo y no las he escuchado, pero entiendo que han dado a las 6, no sé. Sí, ya lo sé que se escuchan de tu piso. De hecho, tengo una cantidad de fotos de la plaza al lado de tu casa, de las torres de la catedral, en todas las estaciones del año. Una vez te la tengo que enseñar, sí, sí. Pues nada, esta conexión Toledo, Madrid, Girona, distintas partes del mundo está siendo muy productiva. Está llenándonos de alegría esta tarde, la verdad. Bueno, para todos aquellos que os acabáis de incorporar y aquellos que queráis saber un poco por qué hemos convocado este encuentro virtual, os diré que, bueno, en nombre del Museo Sefardí, soy Carmen Álvarez Nogales, la nueva directora del museo, con mucho por delante, como os podréis imaginar, y en esta etapa tan rara que me ha tocado de estreno, que bueno, la verdad es que es todo un pedazo de reto a añadir a toda esta coyuntura. Os diré que estamos todo el equipo del museo trabajando ya en distintas vertientes de programas culturales, de actividades y también de difusión de las colecciones y de otra serie de gestiones que tenemos que hacer los museos para poner en marcha un nuevo proyecto y bueno, que estamos a vuestra disposición. Dicho esto, humildemente, os diré que el museo de ahora en adelante ofrecerá una serie de charlas, conferencias y de recursos también virtuales para que podáis estar aprendiendo un poco más sobre nuestras colecciones, sobre nuestro contexto investigador, con charlas como la de hoy. La ponente de hoy es la mejor que podríamos tener para ilustrar el tema que vamos a tratar, porque es un tema vinculado en el Museo Sefardí. La mayoría lo conocéis, otros a lo mejor no habéis estado nunca, con lo cual os animo a visitarnos por el ordenador a día de hoy, pero bueno, en un futuro esperamos que cercano, aunque sabemos que va a ser cuestión de paciencia echarle al tema, pues físicamente y que nos conozcamos en persona de verdad, físicamente. Pero mientras tenemos en el museo pues una visita virtual que podéis recorrer sala a sala para poder acercaros un poco. En la parte de la Galería de Mujeres, la antigua Galería de Mujeres de la sinagoga, exponemos parte del ciclo vital y festivo. El discurso del museo se centra
en la presencia judía en España, igual que hace Girona, muy bien hecho, por cierto, y os recomiendo esa visita también virtual y física al Museo de Historia de los Judíos de Girona, que está aquí Silvia con nosotros para poder hablar de él. Pues os comentaba que aquí en Toledo, en el Museo Sefardí, dentro de este marco tan bello y tan complejo como es la sinagoga de Samuel Leví, exponemos una serie de piezas donde contamos esa historia y presencia cultural, desde el punto de vista histórico, arqueológico, antropológico, sobre el pasado desde el inicio hasta nuestros días. Y sobre esta vertiente que el museo trata desde el punto de vista de cómo la cultura judía, en general, aunque ahora se centrará un poco más en ello, ofrece a lo largo del año una serie de periodos, como pasa en la cultura cristiana, en la cultura árabe, en todas las culturas, de pasos de ciclo, de estaciones, que está también muy vinculado al paso de esta vida, de cada año, de cada etapa, y nosotros pues con una serie de piezas que adquirió el museo en época de Ana María López Álvarez, en épocas anteriores, en época de Santiago, por supuesto, pues se adquirieron una serie de piezas de carácter ritual para ilustrar esta presencia cultural y esta viveza del calendario judío. El calendario judío es complejo, igual que el resto de calendarios, y hay una serie de fiestas como esta de que hoy nos ocupa como tema de charla y de conferencia. Y Pesaj es un periodo que rememora pues, la libertad histórica y la libertad individual del ser humano, que ahora Rajeli nos explicará mejor, porque el museo lo que pretende con estas iniciativas es ilustrar a todos los públicos interesados, es decir, público que tenga ya una experiencia y conocimiento previo en cultura judía y público que no conozca también. Hablar un poco sobre nuestra exposición permanente, sobre nuestras colecciones y, como os decía, muchas vinculadas a esta fiesta, a Pesaj, a la Pascua judía, y este alcance y sentido y contexto de la fiesta de Pesaj junto con el resto de fiestas del calendario, pues están visibles en la colección del museo. Hay piezas de distinto tipo, desde facsímiles de la Haggadá de Sarajevo, por ejemplo, que tratan el pasaje del Éxodo, por supuesto, que es el pasaje bíblico, ahora nos explicará Rogeli, que se centra en la conmemoración de esta fiesta, pasando por objetos cotidianos, de uso cotidiano en esta fiesta, objetos de la vajilla especial que se utiliza en Pesaj, con platos de Pascua. La mayoría de los objetos que exponemos en el Museo Sefardí no tienen más allá del siglo XIX, o sea, hablo de una antigüedad realmente prácticamente contemporánea, pero el significado documental y de cultura material es muy fuerte, porque la mayoría son piezas procedentes de donaciones de familias sefardíes y askenazíes de distintas vertientes y origen. Y tenemos objetos vinculados a la fiesta de distinta índole, como os decía, que en general ilustran esta festividad, igual que otras piezas, objetos de uso cotidiano en estas fiestas que ilustran todas las festividades del calendario judío. Para hablar de ello, hemos empezado nuestro ciclo de conferencias marcando muy bien que el calendario judío está presente en la agenda del museo, en la agenda cultural. Estamos finalizando Pesaj, estamos finalizando la Pascua, y para ello pues vamos a tratar un poco con un testimonio, no solo en primera persona, porque Rajeli celebra Pesaj, sino también como especialista y como persona que vais a ver que divulga muy bien, con mucha pasión y con mucho entusiasmo los temas que trata, también como codirectora del Seminario de Estudios Sefardíes. Y ahora paso a presentar un poco a Rajeli. Rajeli es mi amiga de hace años, pero se merece también una presentación formal para que veáis la importancia de contar con ella hoy esta tarde, que no es baladí, como decía. Rajeli Pérez Cuartas es doctora en Ciencias de las Religiones, entre otras cosas, pero a día de hoy se ha dedicado gran parte de su vida profesional, y eso que es muy joven, a estudiar la literatura y pues, poesía hispano-judía medieval. Entonces transmite con una pasión increíble y analiza con la misma pasión poemas de Todros Abulafia, hace análisis sobre la influencia judía en el Cantar de los Cantares,
o trata de aspectos biográficos y de la obra de Yehuda Leví, por poneros unos ejemplos, en la rama de literatura, pero a día de hoy encima pone todo su tesón, esfuerzo, en ganas en coordinar una serie de iniciativas que están resultando pioneras e inéditas en el panorama de los estudios judíos en España, como puede ser poner en marcha, junto con la Universidad de Alcalá de Henares, a la que también queremos dar especialmente las gracias, junto con el Centro Sefarad Israel, que nos presta el canal y que colabora con nosotros en nuestra agenda cultural de esta forma tan indudable, pues a ambas instituciones darles las gracias también de que Rachel y yo podamos estar aquí hoy, esta tarde, acompañando, especialmente ella, que es la que más va a hablar, evidentemente. Y bueno, pues este seminario de estudios sefardíes que ofrece una serie de actividad académica de verdad muy activa, que os recomiendo que echéis un vistazo porque tienen una página web donde explican qué objetivos persiguen con este proyecto académico a los alumnos, que muchos seguro están aquí, y aprovecho para saludarles. Están aquí. Efectivamente, pues aprovecho de verdad sí, con mucha... Puede pasar lista, prueben todos. Pues está ofreciendo Rachel y otra serie de compañeros profesores del seminario, pues la oportunidad de adentrarse desde el punto de vista multidisciplinar de la historia, la arqueología, el análisis literario, filológico, por supuesto, porque Rachel es filóloga de formación universitaria y bueno, pues está dando una oportunidad en España, la verdad, desde el punto de vista académico, de contar con una red de trabajo desde la universidad, desde el CSIC, desde universidades extranjeras israelíes, la Universidad Hebrea de Jerusalén fundamentalmente, pero también otras universidades como Harvard, en fin, una serie de proyecciones internacionales a este campo de interés que es la cultura judía y en concreto los estudios sefardíes, que es lo que nos ocupa, pues muy, muy importante. Entonces no quería dejarlo pasar. Con todo este conocimiento y experiencia que Racheli tiene, por su faceta de directora de este nuevo seminario que os recomiendo a visitar, como investigadora desde hace muchísimos años, filóloga y especialista en cultura judía de distintas vertientes, como hemos visto. Y por su carácter y su pasión en todo, hemos querido desde el museo que tengamos todos la oportunidad esta tarde de disfrutar con esta conferencia, que va a tratar sobre la festividad de Pesaj, y sin más le voy a ceder así como oficialmente la palabra, aunque esto es un poco más informal que una conferencia al uso, con lo cual habrá turno luego, por supuesto, de debate, entiendo, Racheli, y de verdad que muchísimas gracias. Yo no me enrollo más porque yo quería hacer de portavoz del museo, evidentemente, y también que nos conocierais al Museo Sefardí de Toledo, pero yo lo que quiero es escucharte, así que de verdad que muchísimas gracias a todos los toledanos, madrileños, de todos lados, alumnos, compañeros, amigos que estáis aquí conectados esta tarde. Así que sin más, cuando quieras, Racheli. Bueno, primero muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias también al Centro Sefarad, aquí que está Israel con nosotras, con nosotros todos, haciéndonos de este canal maravilloso de poder conectarnos hoy. Muchísimas gracias a toda la gente. El número abajo está todo el rato creciendo y la verdad que los que me conocéis oís en la voz. Estoy muy emocionada. No pensaba que dando una conferencia frente a la pantalla en mi ulpanito, que es una salita chiquitita de casa, me puedo emocionar así, pero viendo que estamos realmente aquí, Estefanía se ríe, viendo realmente a tantos alumnos presentes, a tantos amigos. Chicos, estáis todo el rato escribiéndome al WhatsApp, me emocionáis mucho, pero ahora ya dejo de contestar los WhatsApps. Gente que no he visto últimamente mucho, o como Silvia, que no he visto, yo qué sé, 8 o 9 años. Realmente me emociona mucho, y sí, y me emociona especialmente volver a Toledo. Aquí hay muchos toledanos en este momento en la pantalla. Los toledanos saben que, como decís vosotros en español, he perdido algo ahí, porque si no, no se explica este lugar que tiene Toledo en mi vida. Y sí, para mí incluso en los momentos que esto ha sido casi materialmente imposible,
dar las clases en Toledo. Ha sido siempre una misión que llevo ya más de 10 años con esta labor toledana y estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida de estar de nuevo en Toledo, de sentir de nuevo en casa en Toledo, una cosa que está muy, muy, muy en mi corazón y que espero que está en hoy y luego más adelante, como ha dicho también Carmen, el museo en este momento tiene las puertas físicas cerradas y no por culpa de nadie, sino por culpa, yo qué sé, de un murciélago, que tampoco tiene la culpa de nada, ¿no? Es que todo esto es tan absurdo que estamos todos aquí por un murciélago enfermo, o algo parecido. Pero gracias a esto yo creo que este es este momento tan especial en el que el Museo Sefardí, que tiene tanto valor emblemático para todos nosotros, pueda volver a abrir sus puertas y abrir realmente sus puertas en todo el sentido de conocimiento, de encuentro, y esto es lo que esperamos, que esta conferencia de hoy abra una larga trayectoria que un poco el bicho del murciélago nos ha dado la excusa para abrirlo, pero esperemos que no acabe cuando acabe este momento de castigo casero, ¿no? Y que podamos volver a salir a la calle, pero que este espacio lo sigamos construyendo y desarrollando. Y por supuesto que todos los que estáis aquí ahora estáis muy bienvenidos siempre. Espero que también este inicio hoy abrirá más puertas, a más colaboraciones, a más trabajos de todos los que están aquí. No ha sido un murciélago, ha sido un cerdo. Vale, vale, me da igual realmente. Por mí que sea realmente un troll. La historia es que llevamos más de 5 semanas en casita y eh, realmente creo que este bicho, además tan invisible, ha sacado muchas cosas malísimas, pero también muchas cosas muy bonitas y muy positivas. Esa es una de ellas. Para mí este momento, por ejemplo, antes del encuentro con Carmen, Silvia, yo, Silvia Planas de la casa de Nachmanides, otro sitio tan emblemático y tan importante para nosotros, para los judíos, que está en Girona. Son momentos que realmente la vida merece, ¿no? Merece vivir para estos momentos, con corona o sin corona, es que da igual. Bueno, después de este momento que yo lo necesitaba Claro que para, sí. para desahogarme, y agradecer a Carmen enormemente esto, volver a Toledo y volver al Museo Sefardí. Voy a empezar. Ahora, una cosa, quien me conoce, que aquí hay mucha gente que me conoce, sabe que cuando digo que estoy a vuestra disposición es porque realmente estoy a vuestra disposición. He puesto aquí mi correo electrónico, el Gmail, que funciona mucho mejor que el correo de la universidad. Realmente estáis muy invitados, todo el mundo que está aquí. Si después tenéis dudas, como si queréis cualquier información, lo que sea, aquí, bueno, en este momento me tenéis en casa a todas horas. Aquí estoy. Pero también cuando salgo de casa me tenéis realmente a vuestra disposición, y eso, nada más, ¿vale? Empiezo. Pesaj, libertad nacional, libertad personal. ¿De qué hablamos? Quien conoce un poco la fiesta de Pesaj sabe muy bien que se trata de una cosa rarísima. Leemos un libro entero, que aquí tengo muchos. Aquí hay ejemplares, es que son todos de la casa de mis padres.
pero algunos así salen de mi pueblo, como la once israelí, además son muy variados, ¿no? Otro aquí un poco viejo que han sacado en algún periódico y como veis es que todos, mi abuelo era el segundo al-Jemad, entonces tenemos aquí militares, tenemos muchos, Sdarim, etcétera. Y quien conoce un poco esta historia, sabe que se trata de un texto muy ecléctico, muy raro, partes en arameo que no lo entienden ni los israelíes, que saben bien hebreo, y muchas otras cosas. Con un plato que se presenta cosas, valor simbólico, una alita de pollo un poco quemada que tiene que representar el brazo de Dios, ¿vale? Sin comentario. Un huevo duro untado en agua de sal, representando el momento que salimos, que cruzamos el mar Rojo. Una lechuga, una masa que tenemos que hacer de manzanas, un poco de vino, un poco de nueces o en estilo sefardí con un jugo de dátiles, representando la masa que se ha hecho de las pirámides. Bueno, si estáis cogiendo el nivel de simbolismo, ¿no? Es algo realmente muy raro. Quien está pensando en una fiesta normal, en una fiesta realmente emblemática, esto no lo es. El libro es raro, los símbolos que tenemos son raros y no obstante esta fiesta se ha consolidado a lo largo de 3.000 años casi, bastante más de 2.500 años de historia del pueblo judío, como la fiesta en mayúsculas, la fiesta que nos define como judíos, como individuos y como pueblo. Y cada vez de nuevo. Ni el año nuevo. Quiero decir, si hay una fiesta que es la fiesta en mayúsculas, la fiesta más importante es esta fiesta, es el Pesaj nuestro. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo y por qué? Porque efectivamente hay aquí una cosa un poco rara. Para entender esta fiesta mejor, quiero empezar desde lo que veis en la diapositiva, que es desde el inicio. Esta fiesta es de las fiestas bíblicas. Nosotros dividimos las fiestas en 3 tipos de fiestas. Fiestas de origen bíblico, es decir, que el mandamiento, los preceptos los preceptos es la palabra correcta en español, que el precepto o la orden de celebrar esta fiesta viene ya en el Antiguo Testamento, normalmente en el Pentateuco, que son las fiestas relacionadas con el templo, ¿vale? Las 3 veces que se iban al templo a lo largo del año, que era la fiesta de las cabañas, la fiesta de Pesaj y la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot, ¿ok? Ella es una de estas fiestas. Luego vamos a tener fiestas de origen rabínico, es decir, que tienen que ver con un acontecimiento que ocurrió, sucedió más tarde, como Purim, que es nuestro carnaval, que es por lo que sucede en el libro de Esther, etcétera, o la fiesta de Hanukkah, la que encendemos las velas, que bueno, hay casas sefarad, tienen este encendido de las velas tan bonito en la plaza de la villa, que es una fiesta también que viene por la victoria de los macabeos. Estas son ya fiestas rabínicas. Y luego tenemos las fiestas nacionales, las que llamamos los días nacionales, que son las fiestas que van a tener lugar justo dentro de una semana y dentro de 2 semanas, que son los días ya que se basan en un acontecimiento histórico o en acontecimientos históricos recientes,
como la fiesta del Día del Holocausto, que va a tener lugar justo la semana que viene. Nosotros lo celebramos por el día de la... Ni siquiera se puede llamar mini victoria. Había en la rebelión de Varsovia, había unas horas que pareció que las manos de los rebeldes estaban en lo alto, ¿vale? Los nazis tenían mucho más fuerza, no cabe ninguna duda, pero por esta rebelión de gueto de Varsovia nosotros lo celebramos en este momento. Al final de mi conferencia voy a llegar hasta ahí, y del vínculo y por qué se ha elegido celebrar este lazo, ¿no? De las tres fiestas juntas. Y una semana más tarde, dentro de más o menos 2 semanas, vamos a tener el día justo para cuando tenía que acabar esta época del confinamiento, ¿no? El 26, 27, 28, pues por ahí. Que claro, nos vamos a quedar en casa, tranquilos, lo más probable. Pero en Israel tienen el día de la memoria, conmemoramiento de los soldados muertos y víctimas del terrorismo, que justo cuando acaba la misma noche empieza la fiesta de la independencia. Y también no es por ninguna casualidad que las dos fiestas nacionales, estas tan emblemáticas, se ha elegido ponerlas justo hiladísimas con la fiesta de Pesaj. Y creo que hoy eso es lo que voy a intentar contestar, es el porqué de este lazo y por qué es tan importante. Pero como profe que soy, vamos a empezar desde el inicio. El inicio empieza por el sacrificio, un precepto bíblico por la historia de la salida de Egipto. A Egipto llega José, uno de los hijos de Jacobo, que también se llama Israel. Es una historia muy larga. Llega él ahí, luego llegan todos sus hermanos, con un arroyo, pero llegan todos ahí. Ahí se empiezan a multiplicar y se hace un pueblo. Al principio, estas familias que crecen, que crecen a tribus, viven muy bien, hasta que llega un faraón que dice, uy, ¿cuántos son? Y que hay muy mal en el momento de que si vamos a tener una guerra, estos no van a estar a favor nuestra, sino que van a ir con nuestros enemigos. Entonces, vamos a prever esto, a esclavos todo el mundo, vamos a amargarles la vida suficientemente para que no tengan ninguna fuerza en ningún momento así de guerra, y les hace esclavos, les amar mucho la vida, y en algún momento Dios elige al que era un príncipe en la corte, un príncipe adoptado, que era Moisés, un príncipe judío en la corte egipcia. Le elige para sacar a este pueblo que no tiene ninguna conciencia de pueblo, sacarles de Egipto. Después de 10 plagas y un faraón muy cabezón, que no quiere liberar a estos esclavos bajo ningún precio, este pueblo salen después de la última plaga. Ahora, la última plaga es, y aquí empieza nuestra historia, es la plaga de los primogénitos. La plaga de los primogénitos. Ay, perdón, este es el móvil de mi marido que está aquí. Perdón un segundo, que no quiero que esto haga ruido. Ni me di cuenta que estaba aquí. Es que como estamos todos conviviendo en este momento, perdón. Entonces, en esta noche, el ángel de la muerte tenía que pasar por todas las casas de los egipcios y matar a todos los primogénitos, también los primogénitos de los animales. Los únicos que tenían que salvarse de esta historia eran los israelitas. Los Bnei Israel, los hijos de Israel, que para que entendáis, son los hijos de Jacobo. Jacobo se llamaba también Israel.
porque luchó con Dios, luchó con el ángel. Isra luchará, Dios luchará con Dios. Es cuando Jacobo tuvo este nombre. Y cuando nos llaman israelíes o israelitas o Bnei Israel, hijos de Israel, es porque realmente somos hijos de Jacobo, hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, esta noche los hijos de Israel tenían que marcar sus puertas con sangre de animal, de cordero, para que el ángel de la muerte saltara sus puertas. Hará como que, ¿vale? Saltará sobre, que la palabra en hebreo es lifsoach. Y lo que hizo el ángel de la muerte es pasaj. El verbo es pasaj, pesaj. Y de ahí viene la palabra pesaj. ¿Ok? Entonces, ese es el origen. Al día siguiente, Faraón, cuyo su primer hijo, se murió, se despierta muy mal y dice a por ellos. Dios ya lo ha previsto y Moisés y su hermano Aarón han dado ya una orden a todos estos israelíes esclavos, coger sus cosas y salir lo más deprisa posible. Entonces, lo que estábamos hablando es que en este momento los israelíes tienen que salir de Egipto y no les da tiempo ni siquiera esperar para que su pan se eleve. Para hacer el pan con levadura de pan, o si no hay levadura, hay que dejar a que el pan, el trigo se fermente, ¿no? Con el agua y que se vaya subiendo. No había tiempo y tenían que sacar el pan, sea como sea, y salir huyendo. Y por eso tenemos estos panes, el pan ácimo, la matzá, que es este pan duro que cualquier persona aquí cristiana que ha estado en una misa sabe muy bien que este es el origen de la hostia sagrado, porque la última cena de Jesús era esta cena, que este ceder que estamos hablando ahora, y el pan que tenía probablemente ha sido pues, el pan ácimo, no probablemente, es que lo que tenía era el pan ácimo nuestro. Salen de Egipto como una mezcla de esclavos. Sin ninguna conciencia, no, ni nacional, ni religiosa, nada. Lloran mucho en este tiempo del desierto. Se quejan muchísimo a Moisés, a Aarón, a Dios mismo, porque nos ha sacado de ahí al menos teníamos comida, ahí al menos estábamos ahí en nuestras casas y ahora estamos 40 años comiendo arena en el desierto. ¿Y a dónde vamos? Y efectivamente, ¿a dónde van? Cuando se acaba todo esto, llegan después de 40 años en el desierto de Sinaí. Si alguien está en Sinaí no se tarda más, aunque sea a pie, un mes. Para andarlo no se tarda 40 años, están ahí dando 40 años por alguna razón muy divina, pero muy a propósito. Y después de 40 años llegan a la tierra de Canaán o Israel, otra tierra que también está en este momento muy poblada, llena de otros pueblos. Y empieza ahí una guerra. Empiezan muchas guerras de conquista, guerras de supervivencia, guerras en las que poco a poco este pueblo, que poco a poco estas tribus que van cogiendo conciencia de personas individuales y de pueblo a la vez, y de su vínculo con Dios a la vez, ocurre todo esto, van madurando como una nación. El proceso es muy largo, muy imperfecto y muy dolorido. El pueblo judío, bueno, judíos son solamente los
los que se han dado las 2 tribus de Judea, ¿no? Pero las 12 tribus es un pueblo muy conflictivo, con muchas tensiones también internas, muchos problemas de fe, muchísimas. Muchos problemas con los vecinos. Y estoy segura que entre todo el público que estáis ahí me decís, jole, pues suena que sea actual, ¿no? Y que ha cambiado en 2000 años. En muchos sentidos no ha cambiado, en otros ha cambiado mucho, pero eso es justo la historia de este Seder, de esta fiesta nuestra, y eso es justo lo que vamos a ver hoy. Es que este momento de búsqueda de identidad, de búsqueda de definición, de búsqueda de fe, de búsqueda de razón, dar vueltas en un desierto. El desierto no tiene que ser un desierto físico, puede ser un desierto a lo que iba. Realmente este pueblo que se va poco a poco definiéndose como pueblo, tanto como individuos como pueblo, como una nación, en este proceso, desde la salida de Egipto, pasando por los 40 años del desierto y luego por una larga y dolorida cristalización individual, nacional y religiosa. Todo este proceso es realmente el proceso que luego nos vemos cada vez de nuevo en nuestra vida histórica, nacional y personal, cada vez puestos realmente a los mismos procesos. Si se trata de un desierto de verdad o de un desierto metafórico, de una libertad, de una casa de esclavos, lo llamamos, Beit Avadim, una u otra, esto ya es una cuestión que cada uno en cada momento realmente lo que nos piden es pensarlo de nuevo y sentir como si nosotros salimos de Egipto. Es donde está nuestro Egipto. En este momento creo que estamos todos muy confinados en casa. Este año, por supuesto que esta fiesta ha cobrado de nuevo un sentido actual, tanto personal como, no sé si nacional o internacional para cada uno de nosotros. No tenemos realmente muchos conocimientos de cómo se celebraba este Pesaj en el tiempo del primer templo. Lo más probable es que las 3 cosas que hacían era, Carmen, ¿tengo que escuchar lo que me has dejado en la grabación o no? Carmen se le ha caído internet, pero creo que te estaba diciendo que se le ha caído internet, así que no, tú tranquila, no hace falta que lo escuches. Entonces yo continúo. No sabemos. Lo más probable es que comían lo que está, el precepto. Comer el sacrificio de Pesaj, que es un cordero, que lo podéis ver. Hay unos judíos religiosos que han hecho como esta imagen tan tremenda, es más o menos lo que tenía que ser el sacrificio de Pesaj, ¿vale? Veis que es gente moderna, pero es esto. Sin más comentario, sobre matzot, sobre pan ácimo y megurim, algunas hierbas amargas que su papel simbólico es recordar las amarguras que hicieron pasar los egipcios a los israelíes en Egipto y contar la salida de Egipto según lo que se cuenta en el Antiguo Testamento. Que se cuenta realmente, los momentos estos importantes se cuentan realmente en highlights, ¿no? En titulares y poco más. Tampoco tenemos un conocimiento real y muy detallado de qué es lo que realmente pasaba en el tiempo del segundo templo, dado que
lo que realmente tenemos hoy, que es de la época de la Mishnah y del Talmud, empieza 100 años, la Mishnah se sella, se canoniza 100 años después de la destrucción del segundo templo. Y por supuesto que en esta época de la Mishnah, que es la interpretación de la Torah y el código, el primer corpus tan importante, aquí la tenemos, ¿vale? Estos son los 6 tomos de la Mishnah detrás de mí. Y luego tenemos el Talmud, que es la interpretación sobre la Mishnah, que son los tomos estos que veis ahí alto, ¿vale? Son muchos más tomos, hay 2 Talmudim. Esto ya es de tiempos que la tierra de Israel estaba bajo conquista griega y luego bajo conquista romana. Y por supuesto que en este proceso, ya en la cristalización de las ceremonias de Pesaj, se han intervenido también muchas costumbres del día a día y costumbres festivos griegos y romanos. Por ejemplo, la costumbre de sentarse agachados, lo que en aquella época se sentaban para un banquete como los emperadores romanos, en el suelo entre cojines y puffs grandes, repanchingados, digamos, cada uno con su propia mesita, mesitas bajas. Y lo más probable es que al principio primero cenaban mucho con este cordero y otras cosas y bebían el vino. Y solamente después contaban, relataban la historia de la salida de Egipto. En estos momentos, después de la destrucción del templo, deciden invertir el orden y empezar con la historia de la salida de Egipto, realmente para que la cena no haga, que no haga sombra, demasiada sombra ya a la historia que hay que contar. Sí, por miedo muy normal que la gente después de una comilona muy grande y 4 copas de vino no van a llegar a relatar nada, sino que se van a quedar dormidos. Lo que sí tenemos en la Mishnah y en el Talmud es mucho debate del sacrificio de Pesaj, de este momento histórico del templo, igual por la esperanza de todavía que tenían ellos de revivir aquel glamuroso pasado, una esperanza que creo que hoy hemos perdido bastante, aunque sea la mayoría del pueblo. Después de la destrucción del segundo templo y la salida a la diáspora, esta fiesta se tiene que convertirse en otra cosa, porque está claro que no hay templo, está claro que el pueblo judío está desaparecido y desperdigado por todos los confines del mundo. Y hace falta que esto consolide una conciencia nacional de un pueblo perseguido, disperso, sin tierra, sin templo y sin contacto directo con Dios. Es muy importante. Nosotros los judíos creemos que desde el momento que Dios ha dejado que se destruye su templo y que se diaspore su pueblo, está escondiendo su cara de este mundo. Entonces, no es que no existe ni que no interviene, sino que nosotros no lo vemos ni lo entendemos. Un alumno que no le he visto hoy, igual está, ha dicho, es como un padre que sigue ahí, sigue vivo, ¿no? Pero que no está ya con los hijos. Sí, un poco más, un poco por ahí van los tiros. Entonces, tenemos una fiesta en la que tiene que ser nuestra manera para estrechar este lazo con Dios en un momento que es además se convierte en un momento sangrante para el pueblo judío por las circunstancias históricas. Como hemos dicho,
La última cena de Jesús ha sido la noche de Pesaj nuestra. Después de esto, Jesús es delatado a los romanos por sus amigos, por su gente que era judía, luego se crucifica y luego nace la Semana Santa cristiana, pero una celebración que es de la muerte de Jesús, en la que somos nosotros los culpables. A lo largo de toda la Edad Media, este lazo, que es, siempre van a estar las dos fiestas juntas, porque son estos los acontecimientos históricos, ha dado pie para infinitas persecuciones, pogromos. La noche de Pesaj ha sido una de las noches más sangrientas en todas las diásporas. Siempre mataban judíos, a un montón. Mataban, violaban, quemaban casas, asaltaban, de todo. Entonces, tenemos fiesta de un pueblo perseguido en un momentos históricos siempre complicadísimos, justo en estos días, y necesitamos aquí reafianzar no solamente una libertad, sino una esperanza y el porqué de todo este sufrimiento. ¿Por qué yo voy a seguir siendo judía si me están intentando matar? ¿Por qué no me voy ya y me convierto y se acabó? ¿Vale? Entonces, la fiesta también tiene este sentido. Tiene que encontrar un nuevo sentido de las cosas. Hoy este sentido para muchos parece igual demasiado dramático, igual demasiado de odio de los demás. Igual habría que repensar en cómo está nuestra Haggadah de Pesaj. Pero esto a mí no me toca. A mí me toca solamente hacernos pensar. ¿Qué es lo que tenemos en esta ceremonia tan rara nuestra? En esta ceremonia tan rara nuestra, lo que tenemos son, perdón, porque como está en esta cosa fea, vale, y ahora lo voy a minimizar un pelín. ¿No ha minimizado? Bien, mejor. Ok. ¿Qué es lo que tenemos en este Pesaj? En este Pesaj, y el dibujo es muy infantil, pero muy, yo creo que muy logrado, nos dicen tres cosas. Lo que tenemos es Haged, de ahí la palabra Haggadah, decir. Tenemos que decir, contar la historia de la salida de Pesaj. Halel. Halel es la gloria, la aleluya, la gloria a Dios y una serie de bendiciones y de agradecimientos a Dios. Lo más probable es que este libro el Haggadah como la conocemos, se ha editado un poco de tiempo después de sellar el Talmud de Babilonia, es decir, más o menos siglo IV después de Cristo, y las Haggadot más antiguas que nos han llegado son aparte de lo que se ha encontrado en la Genizá del Cairo, en el archivo del Cairo, están en lo que han escrito los Geonim, los siguientes sabios después de los que han escrito el Talmud, en un Seder, en una redacción de estas de Rabbi Abraham ben Sesna del siglo IX, y en el Sidur, en el libro de oraciones de Rabbi Saadia Gaon del siglo X. Después de esto ya tenemos a Rabbi Shlomo Yitzhaki, a Rashi, que muchos aquí conocen por la escritura Rashi, que no ha sido suya. Su escuela, ya hablamos del siglo XII, de Maimónides. Maimónides nos da dentro de su Mishneh Torah
de su gran interpretación a la Torá, nos da una versión suya de la Agadá, y la verdad que después de esto no tenemos muchos cambios. Ni en los contenidos, ni en el volumen. Lo único que se ha añadido son estas canciones tan maravillosas que tenemos al final, lo del Had Gadia, un cabrito que compró mi padre por 2 chevicos, que muchos conocéis por Estrella Morente, y en Had Eloeno, el Had Miodea, uno quien sabe, uno yo sé, una canción magnífica que también algunos conocen por la magnífica interpretación de la compañía de danza israelí Batsheva. Entonces, no obstante, este texto, como hemos visto, como es un texto tan enigmático y tan complejo, ha seguido ocupando a los rabinos y a los sabios a lo largo de generaciones y generaciones, tanto aquí en Sefarad como en Ashkenaz, pero no había muchos cambios hasta que, y por eso os traje esta Agadá de Ámsterdam de 1695, pero realmente el primero que se atreve a dar otra interpretación a todo esto ha sido Don Isaac Abarbanel. Don Isaac Abarbanel, aquí, Sefarad, final del siglo XV, inicio del XVI. En esta Agadá de Ámsterdam está la interpretación de Abarbanel y por eso os la puse. Como todas estas informaciones se pueden encontrar por internet, os puse en cada vez que he utilizado una fuente que luego podéis encontrarla, puse también la referencia que luego se queda también en la grabación. Y si hace falta a alguien, se lo envío. Simplemente me lo tenéis que pedir. No hay ningún problema. ¿Qué pasa con Abarbanel? Abarbanel, oigo a alguien. Oigo que 8797, bloquead por favor este 87 que bloquea su audio. Vale, ok, Israel, por favor el audio. Entonces, Abarbanel lo que hizo es utilizar la Agadá de Pesach, este texto, como una base y nada más para contar con una libertad absoluta todo lo que él tenía en mente sobre el tema de la libertad, sobre el tema de la salida de Egipto y sobre, más que nada, sobre la gran pregunta que era actual entonces y es actual hoy, que es, ¿qué es lo que hemos ganado, entre comillas, con toda esta salida de Egipto? ¿Por qué estamos obligados cada año de nuevo, 2000, no sé, más de 3000 años, 3000 años hasta David el Rey, pues más de casi 4000 años, estamos obligados a recordar cada año un acontecimiento de los tiempos súper antiguos, revivirlo, mientras que otra vez estamos hablando de otro tiempo de diáspora, de otro tiempo de persecución. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ganamos de esto? ¿Qué es lo que nos da esto? Ahora, todo esto es lo que piensa Abarbanel, y Abarbanel mete una serie de contenidos totalmente libres, totalmente suyos, dentro de la Agadá. Y luego, este camino, ese es el camino a trazar realmente hasta el siglo XIX, pero como veremos realmente hasta hoy. Esta libertad de utilizar el texto para contar cada uno de nosotros su propia salida de Egipto, en el plan más metafórico, más abstracto y más personal y profundo que puede ser. Hasta aquí
un poco lo que tenemos de la Agadá, del Pesaj. Y ahora quiero pasar y contaros un poco para que veáis cómo realmente esto es lo que ha ocurrido, que las diferentes Agadot de Pesaj que veremos a lo largo de la historia realmente son nuestras definiciones nuevas en cada momento de esta salida de Egipto. Empezamos con la Agadá de Sarajevo, una Agadá preciosa, probablemente escrita en Aragón. Una profesora de Harvard que se llama Alexandra, no sé si lo digo bien, Bansis, lo data más o menos sobre el año 1350, quizás en la misma Barcelona. No está del todo claro. Hago momento de anuncio. Ha salido justo estos días un artículo, creo que era hoy mismo, ¿no? O ayer, un artículo maravilloso en El País de Antonio Pita sobre la Agadá de Sarajevo. Si queréis, luego os envío el link. Un artículo que realmente está muy bien. Esta Agadá, como todas, no tiene colofón. Colofón era lo que el escribano, el copista, al final de un manuscrito escribía normalmente quién era, para quién le ha encargado el manuscrito, y dónde y cuándo lo escribió. No hay un colofón para no variar, y por eso hacía falta intentar sacar hipótesis por dónde viene esta Agadá. Este tipo de miniaturas, la Agadá es una preciosidad. Está llena de miniaturas súper bonitas, como podéis ver. El estilo de las miniaturas es el estilo que era común en la península ibérica en este momento. Y por eso es una de las pistas que dieron para datarlo ahí. Para ubicarlo en Barcelona o en el Reinado de Aragón, en la Corona de Aragón, en este momento a finales del siglo, la segunda mitad del siglo XIV. La Agadá de Sarajevo, lo más probable es que llegó de Sarajevo a Italia con algunos judíos que salieron de la península con la expulsión, o antes o después, y de Italia ahí, a los Balcanes. De un modo maravilloso ha sobrevivido todo, todos los acontecimientos que han tocado tanto esta zona, las dos guerras, las dos guerras mundiales, el Holocausto, la guerra de Yugoslavia, en Sarajevo. Me dijo antes Mercedes que tiene el facsímil. Yo voy a tomar un café con Mercedes después de esto para ver el facsímil. Me parece una maravilla. Sigo con la Agadá de Rothschild. La Agadá de la familia Rothschild, también una maravilla. Es una Agadá datada. A ver, lo más probable es que se escribió hace 550 años, es decir, otra vez hablamos más o menos de la misma época, en Italia. La familia Rothschild, que empieza con Meir Ángel, ¿ok? Era el fundador de la familia Rothschild. Él era coleccionista de monedas y comerciante,
y él es el que ha empezado esta colección tan maravillosa de la familia Rothschild, de manuscritos y de obras de arte. Hasta hoy, aparte de esta de la Agda, que es una maravilla, hay otro manuscrito que se llama el manuscrito Rothschild, en el que también tenemos otras obras, también obras compuestas, obras de narrativa de los judíos españoles en el otro manuscrito, y es realmente una de las maravillas más grandes. Quien ha dibujado los miniaturas es Joel Ben Shimon, que él trabajaba en la segunda mitad del siglo XIII en Módena y en Carmona, y el inicio del XIV en el norte de Italia. Y si os dais cuenta, estos son páginas, ¿no? de la Agda de Rothschild. Se ve que el estilo de la letra parece letra, sí, es letra hebrea, pero tiene como mucha influencia, ¿no? De la letra gótica. Aquí el Jajatido, este es el Manishtana, quien conoce la Agada, en el que se varía esta noche de todas las noches. Y ahora podéis ver aquí a las dos ciudades grandes de los egiptos, a Pitom y a Ramsés. Sí, justo así en estos castillos medievales es lo que construían los egipcios, no cabe ninguna duda. Y es de vestir muy italiana, ¿no? Es muy divertido, y ahora lo mejor que viene es que cuando está el momento en la Agada, hay un momento que cantamos de lleno. De lleno es que cantamos que con esto nos basta. Si Dios solamente nos habría salvado y no habría hecho nada más, de lleno, con esto nos basta. Y si nos hubiera dado la Torá, con esto de lleno, y así contamos todo lo que nos ha dado Dios a lo largo de todos los años de la historia. Y aquí no desbloqueéis los micrófonos, pero aparte de este borracho parece que lo está haciendo de un modo muy medieval, podéis ver que está haciendo un asado de un animalito no muy kasher, para no decir que esto es un cochinillo, ¿vale? Y esto es la Agada de Rothschild, para que veáis que el texto realmente almacenaba en cada momento el mundo que tenían los judíos y lo que tenían en aquel momento. Probablemente se llamaba Yehuda. Lo sabemos porque en la frase Aitá Yehudá lekodshó, Jerusalén era para consagrarla, Yehudá era para consagrarla, él lo dibuja, lo pone en rojo, y por ahí se deduce que esto era el nombre del copista. Seguimos todavía en Sefarad. La primera Agadá impresa del mundo es esta que vemos aquí, y es de Guadalajara, de 1480. Apreciéis la belleza y la calidad de imprenta que vemos aquí. Es de las primeras obras impresas. Luego los judíos, al expulsarse de aquí, cogieron estas técnicas con ellos a la diáspora, donde salieron Francia, Oriente Medio, Balcán y el norte de África. Sí, la primera Agada ilustrada del mundo.
de Praga de 1526. Siempre tenéis el enlace, ¿vale? Para ver, se puede ver, están digitalizadas en el archivo de la Universidad Hebrea de la Biblioteca Nacional en Israel, está en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y ahí tenéis estas Agadot digitalizadas y en microfilm, si a alguien le interesa más. Estos dibujos que aparecen aquí, que aparecen en toda esta Agadá, han influido mucho en las siguientes Agadot que se han sacado. Seguimos. Ya vamos llegando al siglo XIX. Una Agadá de Nueva York, la primera, lo más probable que se imprime en Estados Unidos. Os he traído todas las primeras para que no sea, que sea todo como más emblemático. De 1837 tiene una traducción al inglés dentro y tiene, como veis, Custom of German and Spanish Jews, es decir, que tiene tanto las costumbres o la versión sefardí como la versión ashkenazita. Y ya llegamos a Israel. Las primeras Agadot que tenemos en Israel, veis, son mucho más modestas. Esta es una Agadá del año 1924 y esta Agadá de Tel Aviv. Tel Aviv no lo podía tomar en serio ni siquiera en el año 1934. Y esta Agadá de Tel Aviv ya era humorística. Veis el dibujo y veis que toda la historia ya un sentido moderno, un sentido de que aquel momento era el sentido contemporáneo a su propia gente. Pero aquí viene el giro dramático de nuevo. Como hemos dicho, esto era la historia de la salida de Egipto. En esta historia hay varias cosas, varios pilares que ahora vemos que vuelven, que son el alahmania, este es el pan pobre, esta canción de pan que hemos comido en Egipto y que ahora lo tenemos que dar a cualquier persona pobre que quiera sentar con nosotros. Se canta en arameo porque se añadió en Babilonia después de la destrucción del templo, pero está cogiendo en cada época el sentido social y solidario según la época. Luego está el Manishtaná. Manishtaná, ¿de qué se cambia esta noche? ¿De qué varía? ¿De qué difiere esta noche de todas las noches? Es verdad que las 4 razones que damos ahí en la Agadá son un poco raras, ¿no? Como solamente hierbas amargas y cosas así, nos sentamos a romper chingados, son cosas simbólicas. Realmente lo que tenemos que pensar es en qué esta noche es tan diferente de todas las otras noches y qué es lo que nos aporta como personas, como pueblo, como nación. Luego hablamos de los 4 hijos a los que habla la Agadá. El Jajam, el sabio, el Rasha, el malvado, el Tam, el inocente y el que no sabe preguntar. Y que tenemos que realmente responder y comunicarnos con estos 4 tipos de hijos, 4 tipos de personas. Ahora es muy curioso, la Agadá o la Torah o la sabiduría o todo lo que hacemos, todo este quest en el sentido de pensar y buscar y volver a preguntarnos, no está solamente destinado a un tipo de personas o solamente a una parte del pueblo, no, es que está para todos, tanto para los sabios como para los malvados. Ahora, el malvado no es malvado porque hace cosas malas. El malvado es quien se excluye de la historia, el que dice que está ocurrido a ellos y no a sí mismo. Malvado por no solidario.
pero también a él. Hay que intentar acogerle y hacerle sentir partícipe. El Tamil inocente es muy claro qué es lo que hay que hacer, porque el inocente pues hay que ayudarle a enfrentarse a las cosas que igual les saturan en esencia o percepción del mundo. Y el que no sabe preguntar, ahí es el papel más importante. Dicen, veat ptachlo. Y tú tienes que abrirle. ¿Abrirle qué? Abrirle la puerta, abrirle la mente, hacerle entender cómo preguntar, hacerle aprender a dudar, a preguntar, a cuestionar. No es una historia que ha ocurrido hace infinitos, no sé, varios milenios. No, hacerle preguntar sobre su propia existencia, sobre nuestra propia existencia. Y este es el sentido nuevo que da en la sociedad israelí o judía, que ya no es una sociedad solamente religiosa. Tenemos una gran parte de la sociedad, una sociedad muy laica, a veces antirreligiosa, y la Agadá toma estos sentidos. Aquí os he traído varios casos, vamos otra vez haciendo un recorrido histórico y estoy prometiendo que aunque no lo parezca, estoy casi acabando. Las primeras imágenes son de la Agadá de los guerreros judíos en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. Estos guerreros judíos no tienen su propio ejército todavía. Entienden que el pueblo judío se está aniquilado en Europa, se juntan al ejército, a los ingleses, para intentar salvar a los judíos. Y tenemos brigadas judías en Europa y también en Egipto. Y dicen, Dios nos servir a nosotros, ayúdanos a nosotros, escuchad, la tormenta también llama a nosotros, sed ahí con las espadas y las lanzas. ¿Ok? Vamos a salir a la montaña en este momento, en este caso es otra vez en Egipto, están con Rommel. Aquí tenemos otra imagen de las mismas Agadot, que está escrito el Club de los Soldados Kva, la esperanza, y lo que está escrito aquí es imagen de dentro de una Agadá, Leman Adror, para la libertad. Sigo con una más, que además veis que los materiales son muy pobres, porque, por ejemplo, esta Agadá es de la Brigada 178 de Libia, estaban en Libia en el año 1943, y realmente la escribieron sobre los papelitos azules de las telegramas que llegaron. Está escrito aquí, allá lejos, sobre los confines del desierto, sobre las fronteras del desierto, aparcan los soldados de Israel. Y aquí está la unidad y un poema de ellos, un poema de marcha militar hacia el este, hacia el oeste. Vamos para allá, es un poco para animarles ahí. Pasamos un poco más ya el año 1946-47. Un campo de refugiados judíos en Múnich, post-holocausto. Creo que esta no hace falta decir nada. Las imágenes son impactantes y creo que todos los entendemos. Está claro que aquí hay una identificación de los egipcios con los nazis. Aquí está escrito esta frase de la Agadá, que no uno solamente intentó aniquilarlos
y vemos una de estas fosas comunes de los alemanes. El texto aquí está en Yiddish. Yo puedo leer solamente un Yetziat Mitzrayim, que esto está en hebreo, la salida de Egipto. El resto, sé que estás ahí, Mercedes, porque lo has dicho. Tú puedes leernos el resto. Igual alguno más que está aquí. El Dayenu, al lado del Dayenu, vemos, mirad aquí, ¿vale? Las decoraciones con la cruz gamada, y luego tenemos que Faraón no solamente, quería aniquilar a los hijos varones, y pidió aniquilarlos a todos, aquí con el nazi que quiere, bueno, esta imagen tremenda de los campos de exterminio. Y creo que la última imagen, por eso tenemos que agradecer a Dios, לפיכך אנחנו חייבים, con las chimeneas, sin más. ¿Vale? Creo que no hace falta aquí mis explicaciones. El texto otra vez está en Yiddish. Aquí de que nos han torturado y nos han dado un trabajo duro con los crematorios. Y ya está. Esta es la semana que viene, el día del Holocausto. Y ahora os entendéis por qué las fiestas se enlazan tanto y por qué es tan importante esta salida de Egipto y esta salida de Alemania y nuestra nueva independencia todo a la vez. Siguiente momento, ya estamos en Israel. Año 47-48, la guerra de la independencia. Una de las agadot más impactantes es una agadá que escriben la gente, los soldados del Palmaj, 3 días después de la sangrienta batalla de Nebi Yusha. Nebi Yusha es esta fortaleza, la batalla. Eran varios días de batalla, murieron muchos palmajnikim, muchos soldados del Palmaj. Como mis abuelos son del Palmaj, he oído toda mi vida sobre esta batalla. Si veis, la Gadá que han sacado, esto era en abril y días después tenían que celebrar de algún modo Pesach, y han hecho una Gadá sobre los papeles que tenían. Escrito en boli, Atzvi Israel al bamoteja halalech naflu giborim, el siervo de Israel, sobre tus altares los muertos, como han caído los héroes, una frase cogida del llanto de Jonatán sobre Shaul, y, el llanto, perdón, de David sobre Shaul y Jonatán, que se ha hecho como nuestras frases más emblemáticas hasta hoy. Dentro de la misma Agadá tenemos un izkor, un recordaremos a todas las almas de todos nuestros hermanos que se han muerto, y esto está dentro de esta misma Agadá. Y dentro de la Agadá tenemos también estos 2 textos que con esto he acabado de elegir. Tierra, abre tus brazos y tus llanuras y tus anchos y llévanos. Y sigue con todos los que no pueden todavía llegar, con todas las tormentas. Todo esto, Od Nakim Bait Beolam Shetoref, todavía ya llegaremos al momento de fundar una casa en un mundo devorador. Hoy tenemos el mundo corona, aquel entonces realmente son los momentos más dramáticos del pueblo judío moderno, los momentos de la guerra del 48. Y aquí acaba con el himno del Palmaj. No es que realmente la Agadá acaba aquí, pero aquí os puse la última página con el himno del Palmaj. Ponen
dentro realmente de esta guerra y de su propia salida de su Egipto. Y creo que hasta hoy, todos los que habéis celebrado alguna vez Pesaj, tanto si es con una familia judía religiosa o menos religiosa o en un kibutz, veis que realmente cada uno y cada uno sale de su propio Egipto y pasa por su propio desierto y llega a una tierra prometida o sigue buscándola hasta el mismo día de hoy. Y nada más de mi parte. Ahora preguntas y todo lo que queráis comentar. Vale, para moderar el turno de preguntas, Carmen me ha pedido paso y le voy a activar si encuentro su usuario. iPhone de Carmen. Carmen, ya tienes audio si quieres hablarnos. Carmen. Si no, también me han dicho que andaba por aquí Gema. Las preguntas yo creo que va a ser mucho mejor si somos eficaces a la hora de plantearlas, dado el tiempo que ya llevamos desde el inicio de la conferencia, y lo hacemos a través del chat que encontraréis a la derecha. Vale. Así no hará falta activar los micrófonos. ¿De acuerdo? Ok. Vale, no me da tiempo leer todo lo que hay hasta aquí, hasta ahora. No te preocupes, no te preocupes. Luego habrá tiempo para leerlos. Vale. Tenemos a Gema. Gema, ¿nos oyes? Sí, ¿Puedes hablar? ¿Tienes sí, micrófono? Y Carmen también tienes micrófono. sí, ¿me Vale. oís? Sí, te oímos perfectamente, Sí. Gema. Cuéntanos. Perfecto. Mira, Rachel, tenemos una primera pregunta. Sí. ¿Alguien puede decirme, por favor, qué son las diásporas? Vale, las diásporas, a ver, el pueblo judío, después de a ver, el pueblo judío era un pueblo rebelde desde siempre. Sufre de dos diásporas. La primera es la diáspora cuando están los asirios en el imperio asirio en Israel, destruyen el primer templo y cuando salen las, las tribus que estaban, el reinado de Israel y el reinado de Judea. Después de esta primera diáspora, entonces las diásporas son, la primera diáspora es cuando se destruye el primer templo, salen a la diáspora todas las tribus, vuelven de esta diáspora realmente solamente las tribus de Judea y se construye el segundo templo. En el tiempo de los romanos, sobre el año 70 después de Cristo, se destruye el segundo templo y los romanos hacen lo que hacían con cualquier pueblo rebelde, que era desterrarlo. Y sacarlo, dispersarlo en todos los confines del mundo. La mayoría de aquellos pueblos antiguos ya no existen. El pueblo judío sí que ha sobrevivido a lo largo de estos 2000 años, viviendo en todos los otros países, que los llamamos diásporas porque no nos pertenecen. Nosotros realmente tenemos una tierra que es la tierra de Sion, la tierra de Israel, y en cualquier otro sitio que vivimos como inmigrantes, como invitados o no tan bien invitados, pero ahí estamos. Entonces, por eso diáspora, porque no es tierra nuestra, como estamos en un destierro continuo, ¿vale? Más preguntas. No sé si tenemos alguna pregunta más. Además de los agradecimientos. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Bueno, parece que no tenemos más preguntas.
Ha estado muy interesante, muchas gracias. No sé si Gema o Carmen, alguna de las dos, queréis decir algo para despedir esta conferencia. Sí, bueno, Carmen creo que justo ahora tenía algunos pequeños problemas de conexión. Yo soy Gema, soy una de las conservadoras del Museo Sefardí y nada, simplemente agradeceros a todos vuestra presencia esta tarde, por supuesto a Rajeli en primer lugar, muchísimas gracias porque ha estado muy interesante, a Centro Sefarad también. Y a todos los asistentes, pues esperamos que, bueno, que este sea el inicio de más iniciativas de este tipo y poder contar con vosotros. Nosotros seguimos con nuestra actividad, ya sabéis, a través de estos canales, a través de redes y con más iniciativas que haremos durante estos días pues a través de Internet. Una de ellas, por ejemplo, un concurso que vamos a lanzar este fin de semana de relatos online. Así que, bueno, pues esperamos contar con vosotros también a través de este tiempo. Muchísimas gracias a todos. Suena interesantísimo. Gracias, Gema. Gracias, Rajeli. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Israel. Gracias, Gema. Gracias, Carmen, que no me puede escuchar en este momento. Y gracias a todos y todas que estáis ahora y que estáis siempre. Porque hay aquí un ejército muy fiel y que realmente es un gusto. Y espero que sigamos haciendo haciendo cosas en este tiempo de corona y fuera del tiempo de corona. ¿Vale? Por supuesto que sí. Un abrazo muy grande y perdón que ya, de verdad, ahora sí que más íntimo de esto no podemos ir. Estáis conmigo en mi dormitorio, entonces. Eso es lo que hay aquí en Lavapiés. Y no sé si todavía, solamente para despedirnos de verdad, yo sé que aquí mucha gente también, no solamente de España, sino que nos están escuchando desde Sudamérica y desde otros, desde Centroamérica, desde otros sitios. Rajel, Hola, Carmen. Rajel, que he vuelto. ¡Has Bueno, vuelto! ha sido surrealista porque yo tenía preparado, para que lo sepa todo el público que ha asistido a la conferencia y todavía sigue ahí, tenía preparado 2 equipos, 2 ordenadores y un móvil con batería para poder estar aquí y bueno, ha habido un montón en Toledo y yo vivo en el casco, entonces hay una caída de internet en parte del casco de Toledo. Entonces estoy tirando de datos con el teléfono y estoy atendiendo ahora, he podido atender la charla como he podido, pero he llegado justo a la parte, bueno, he escuchado parte de justo la mitad y la parte de las Haggadah contemporáneas que me ha parecido interesantísimo. Las Haggadah israelíes que no conocíamos también. Y la verdad, Rajeli, muchas gracias porque escucharé toda la conferencia íntegra grabada. Sé que has suscitado un interés enorme esta tarde en esta ponencia y sé que mucha gente te da las gracias de corazón por habernos acercado todo el significado de Pesaj y desde un punto de vista personal y también histórico, ¿no? Ha sido un análisis, lo que he podido escuchar, pero estoy segura que todo muy, muy, muy productivo. Bueno, muchas gracias, chicos. Veo que hay aquí muchos comentarios que no puedo ahora contestar, pero veo 2 cosas así para... uno, hay aquí mucho interés sobre la judería y los judíos de Toledo con toda la razón del mundo. Prometo que lo vamos a cubrir. De hecho, Carmen y yo ya estamos ahí cocinando cómo cubrirlo próximamente. Luego hay aquí gente que está escribiendo sobre la judería de Madrid. También prometo que lo hablaremos próximamente, muy próximamente, ya que el tiempo de los coronas estos nos da para todo. Y para aclarar, para igual desmitificar cosas. Y por último, ¿qué sentido tiene para mí Pesaj? Todo lo que he contado ahora.
El sentido, a ver, yo también con los años paso por cosas. No es lo mismo el sentido familiar que podía tener o el sentido de una ceremonia que yo odiaba Pesaj. Como niña, la fiesta más pesada que hay en Israel, sin duda, al sentido que lo doy hoy como madre. Y como Mogara Heli, efectivamente, hoy más que cualquier otra cosa, justo, hoy soy más, yo creo, y soy madre y soy Mogara Heli, profe Heli más que cualquier cosa, otra cosa. Y Pesaj es un poco esto. Pesaj para mí es compartirlo. Y los últimos años había aquí muchos. De hecho, Gonzalo David, que está en este momento, que antes le he visto con su mujer y con los hijos, que son para mí familia y amigos y alumnos, han estado aquí compartiéndolo con nosotros en casa y mucha otra gente. Este año aquí están Fabio y Cristian y Mar y muchos otros que hemos hecho el Seder online en Zoom la semana pasada y ha sido, yo creo que el Pesaj más emotivo de mi vida. Y son muchas cosas. Pesaj es una fiesta personal, es una fiesta familiar. Las ceremonias de Pesaj para mí siguen siendo muy pesadas, pero yo creo que con los años más que nada es compartir y es repensar las cosas, reconsiderar, intentar preguntar. Yo es lo que más que hago, los alumnos lo saben, os intento transmitir cómo dudar, cómo pensar, cómo cuestionar y cómo dudar. Y cómo no llegar a ninguna conclusión, creo que no hace falta que lleguemos a conclusiones. La tierra prometida no es mucha cosa. Esto ya lo sabemos. Lo importante es el camino hacia allá. Los 40 años en el desierto de cada uno creo que es. Preguntas que es Pesaj para mí. El camino hacia, no sabemos si es tierra prometida o no. Pero el camino yo creo que es lo más importante. Y luego nuestra libertad, pero nuestra libertad de preguntar, nuestra libertad de dudar, nuestra libertad de no aceptar las cosas que nos dicen. Esto pesa. Libertad, ¿vale? Espero si hemos salido con este mensaje, pues ya está. Es muy buena. Muchísimas gracias. Muy buena reflexión final para cerrar esta charla, que agradezco mucho a todos los que habéis estado ahí acompañándonos y es muy buena reflexión, la verdad, para aplicar en esta etapa. Así que seguiremos preguntándonos un poco cómo mejorar, ¿no? Cómo seguir adelante. Eso es. Pues nada, los últimos de Filipinas que habéis sobrevivido, incluso las preguntas, muchísimas gracias y esperamos veros pronto en este espacio maravilloso del Museo Sefardí, este espacio Zoom de Toledo. Disculpadnos con los fallos técnicos, que es que eso sí que no lo podemos controlar. No. Ha sido un poco complicado, pero en ese sentido. Pero muchas gracias por la paciencia, por habernos escuchado y haber acompañado todo este rato a Rajeli y al museo. Y prometemos que, bueno, que seguiremos dando, desde luego, reflexiones y procurando aportar como el museo. Os recomiendo esa visita virtual, esa propuesta que mi compañera Gemma, que ha estado ahí también muy bien al quite, para contaros un poco que seguimos ofreciendo actividades para que podáis participar. El concurso de relatos es una iniciativa pues creativa, modesta, humilde, que lanzamos este Día del Libro de este año, que también va en homenaje a Santiago, por cierto, para aquellos que sois de aquí de Toledo y hayáis conocido la trayectoria de Santiago, va en homenaje a él, porque él era muy, muy creativo. Y esta iniciativa de actividad online será que aquel que quiera escribir, que quiera inspirarse en las calles de Toledo, en Pesaj, en la judería
o en cualquier tema que pueda estar vinculado a nuestro museo o de otra forma, con otro sentido. Intenten esta etapa ser un poco creativos y atreveros a mandarnos vuestra propuesta de creación literaria. Serían 5 folios más o menos de extensión y es un concurso de relato abierto a todos. Intentaremos sacar este fin de semana las bases de participación porque ofreceremos premios también relacionados con la cultura. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. A todos, vamos, que ha sido un placer. Seguiremos colgando y programando ideas, que Rachel va a participar muy activamente con nosotros y le doy infinitamente las gracias por haber sido la persona que nos ha acompañado desde el principio. Muchas gracias. Desde el principio y hasta el final. Bueno, chicos, muchas gracias. Como ya casi estamos con los aplausos, y yo veo aquí, hay gente que está en México, vi ahí, México está en este momento con nosotros, y sé que también y con Zaire